Bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Es Navidad y hay una silla vacía. Este, Platicaba yo hace un momentito que es la primera vez que vamos a tener esta charla en línea. Normalmente solamente la tenemos en modo presencial, pero bueno, la idea de dejarla en línea es para grabarla y ponerla en nuestro canal de YouTube y que quien la necesite pues pueda acceder a ella, ¿no? Entonces vamos a tener una breve charla acerca de este tema tan interesante, importante, que es la Navidad y la silla vacía. Bueno, este año esta charla es una charla que yo doy cada año y y la doy a raíz de la muerte de mi mamá. Mi mamá murió hace casi 10 años, muere en marzo próximo, cumple 10 años de haberse ido. Y es muy curioso porque inicié estas charlas cuando llegué, yo soy tanatóloga desde hace 20 años, y llegué a la Navidad, o sea, nos acercamos a estas fechas y empecé a darme cuenta que algo estaba faltando, ¿no? O sea, pues normalmente mi mamá pues era la matriarca de la familia y mi mamá se hacía cargo de las cosas y ella preparaba la cena y preparaba todo y y pues eso, o sea, ya falta algo, ¿no? No solamente alguien que cocinara, sino alguien que le diera ambiente a la casa, que adornara, que pusiera todo y y pues eso, o sea, aunque yo soy tanatóloga, aunque yo también lo he comentado algunas veces, cuando mi mamá muere y yo ya soy tanatóloga, mucha gente me dice, pero tú eres tanatóloga, o sea, a ti no te pasa nada. O sea, esto para ti, tú lo vas a pasar rapidísimo. Y pues pensé, o sea, me hizo frenar durante un momento y pensar, fíjense, o sea, sí soy tanatóloga, pero sigo siendo ser humano y la que se murió es mi mamá. ¿No? Entonces, pues definitivamente me duele y definitivamente entro al proceso de duelo como todas las personas, como todos, todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, tuve que darme cuenta, me empecé a dar cuenta que yo, o sea, dentro de mi proceso de duelo, ahorita vamos a hablar acerca del proceso de duelo y cuánto debe de durar y cómo lo vamos pasando. Dentro de mi proceso de duelo, estaba yo en el tiempo perfecto. La Navidad era una de las primeras piedras que tenía yo que pasar en respecto al duelo de mi mamá, ¿no? Entonces, así reflexioné y dije, si yo que soy tanatóloga y tengo toda la teoría, me estoy atorando, ¿cómo la pasa la gente que no? ¿Cómo la pasa la gente que no tiene la teoría que yo ya tengo, ¿no? O que no tiene la experiencia y que no ha tenido, no ha compartido con pacientes estas cosas, ¿cómo la pasan ellos? Entonces, a partir de entonces, y en honor a mi mamá, decidí dar esta charla cada año, ¿no? Y todo lo que se junta en esta charla, porque normalmente la tenemos presencial y hemos recibido donativos de juguetes, hemos recibido donativos de despensas. Este año estamos apoyando a la causa del Padre Malio en la en la cuasi parroquia de Ciudad Cauquel. Entonces, el donativo es en económico porque vamos tratando de eh, construir esa cuasi parroquia que está haciendo un trabajo tan lindo. Y entonces todo lo que hacemos cada año es en donación, ¿no? O sea, no es para el instituto, no es para mí, es para donar a alguien alguna causa. Entonces este año toca la cuasi parroquia de el Inmaculado Corazón de María, que está a cargo del Padre Mario. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿no? Mi nombre es Ivonne Castillo, para quienes no me conocen. Yo dirijo el Instituto de Tanatología, Logoterapia y Vida y como ya les dije ahorita, pues tengo pues 20 años de experiencia en la tanatología y entonces, pues eso, me dedico a acompañar a las personas en sus procesos de duelo y bueno, por allá puedo empezar a hablar acerca de esto, ¿no? El duelo es un proceso, una de las primeras cosas que le platico a mis pacientes es que el duelo es un proceso y eso en sí mismo es una buena noticia, ¿no? Porque es algo que tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Aunque cuando estamos adentro sentimos que no vamos a salir y sentimos que eternamente vamos a estar atorados aquí, sí tiene un punto final y eso en sí, escucharlo y
saberlo ya es una buena noticia. Entonces, hay que seguir caminando, hay que caminar. Ahorita estaba platicando con Suzette y decía que agarrada de la mano de Dios, definitivamente agarrada de la mano de Dios es la mejor manera de pasar estas cosas. Siempre también comento que un duelo con Dios no es lo mismo que un duelo sin Dios, definitivamente. Entonces, pues este es el primer paso, ¿no? El proceso de duelo tiene una serie de etapas, ¿no? Tiene como todo proceso, que es un consecutivo de ciertos pasos, hay ciertas etapas. Las etapas más conocidas son las etapas de Kubler-Ross, son las que todo el mundo conoce, porque salen en las películas, hacen memes con estas etapas, etcétera. Pero hay más, o sea, hay más autores con diferente número de etapas, ¿no? Pero bueno, las etapas, vamos a platicar un poquito acerca de las de Kubler-Ross, que son las más conocidas, son las que ustedes van a encontrar rapidísimo si googlean proceso de duelo, son las que van a encontrar de primero. Este, la, la, este, la señora Kubler-Ross dice que pasamos por una primera etapa, que es esa etapa de negación, ¿no? Yo explicaba el sábado, les estaba yo dando un ejemplo, como cuando pierdes el celular, ¿no? Te pierdes el celular y entonces ese fue la pérdida, para no hablar de las pérdidas de los seres queridos, esa fue la pérdida que les puse de ejemplo, porque aparte lo pasa rapidito, ¿no? Entonces les decía, imagínate, te das cuenta que el celular se perdió y lo primero que haces es decir, no, no se perdió. Empiezas a pasar la vista y empiezas a pasar todos los recuerdos en la mente de todo lo que hiciste en el día y que no lo dejé en la bolsa, no lo dejé en la casa, etcétera. Esa primera etapa que pasamos cuando nos avisan que un ser querido ha fallecido, cuando nos avisan que tenemos un diagnóstico, por ejemplo, no muy bueno, esa primera etapa es una etapa en donde nuestra mente se está preparando para lo que viene, ¿no? Preparando para abrazar la nueva realidad. Es, también lo comparo como cuando en la casa se apaga el switch. Muchas veces las personas se apagan. Tengo pacientes que dicen que pasan días y no recuerdan nada, que hicieron trámites y no recuerdan nada, están apagados. Y eso es una manera de nuestra mente de protegerse, como cuando se bota el switch, cae un rayo cerca de tu casa y el switch de la electricidad se bota y tienes que ir y volverlo a subir para que se vuelva a restablecer el sistema. El switch se bota para que el sistema de electricidad de tu casa no se queme, para que tu refrigerador y tu tele no se quemen. Lo mismo sucede con esta etapa, ¿no? Entonces, hay un momento en que te apagas o es un momento en que entras en un estado de slow motion, de lento caminar, todo se ve un poco con bruma, porque la mente está preparándose para recibir esta noticia, para aceptar esta noticia que acabas de recibir. Las siguientes etapas del duelo, siempre he dicho que ahí entra lo divertido del duelo. Y me refiero a que no son etapas consecutivas, son etapas que van y vienen. Entonces, cuando tú dices, yo ya llegué a la aceptación, ya pasé por la 1, 2, la 3, ya llegué a la 5, yo ya pasé por la aceptación, yo ya terminé mi duelo, pues ¿qué crees? Vas de regreso. Y entonces vuelves a llorar y vuelves a enojarte y vuelves a pasar por todo y dices, pero espérame, si yo ya había salido de aquí, pues no, no, resulta que no. Y eso, yo siempre digo que el duelo tiene un tiempo mínimo, sobre todo la muerte de un ser querido, tiene un tiempo mínimo. Y el tiempo mínimo que yo considero es un año, porque en ese año vamos a pasar todas estas fechas, ¿no? El cumpleaños de él, mi cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad y todas las fechas que acostumbro pasar con él, ¿no? Que tenía yo a mi ser querido y compartía con él. Entonces, todas esas fechas van a hacer que yo regrese a el primer estado, casi al primer estado en donde me encontraba.
casi digo, porque pues una de las cosas que tenemos que hacer es dejar que el duelo fluya. Te vamos a hablar de eso, ¿no? Dejar que el duelo fluya. Y si no estamos atorando el proceso de duelo, porque a veces nosotros sin querer hacemos cosas que van atorando el proceso de duelo, las cosas deben, cada vez que yo pase una de estas etapas, debo de estar mejor, debo de encontrarme en una mejor situación, más fuerte, más resiliente, con más experiencia. A veces empiezo a tener actitudes que atoran el proceso y entonces cada vez que llega una de estas fechas, ahí me puedo dar cuenta que algo está pasando, es, vuelvo a irme hasta el fondo, como si fuera el primer día. Entonces, ahí podría yo empezar a reflexionar, espérame, ¿por qué estoy atorándome? Si ya voy a medio año y me estoy atorando muy fuerte, ¿por qué me estoy atorando? Entonces, deberíamos de poder revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, les decía, las siguientes etapas del duelo son etapas que van y vienen, son etapas que las pasamos y luego regresamos, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y una de las siguientes etapas es la etapa de el enojo, ¿no? Por ejemplo, podría ser la tristeza también, o sea, no tienen un orden. A partir de ahí ya no tienen un orden. Podría ser una y otra y regresar. Entonces, en la etapa, por ejemplo, del enojo, siguiendo el ejemplo del asunto del teléfono, pues imagínate, no, decíamos, perdí el teléfono. No, no lo perdí, la negación, no lo perdí, lo dejé en la bolsa, lo dejé aquí, y así, hasta que me doy cuenta que sí lo perdí. Y entonces entro en la siguiente etapa, que en este caso vamos a hablar, de ejemplo, vamos a dar el enojo, y en este enojo, pues me enojo conmigo, porque quién sabe dónde, o sea, era posible que yo no puedo guardar el teléfono, que yo no, o sea, no puedo hacer esto, o me enojo con alguien más, de seguro alguien vino y me metió la mano a la bolsa y me lo robó y así, y entonces me enojo, porque es parte del proceso. El enojo del duelo tiene una particularidad. El enojo del duelo no está buscando quién se las haga, está buscando quién se las pague. Repito, aquí. El enojo del duelo no está buscando quién se las haga, está buscando quién se las pague. Entonces, no es, tenemos que tener en cuenta esto porque explicaba también el sábado en la conferencia que tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en duelo, el foco yo lo tengo puesto sobre de mí. Y entonces yo creo que solo yo estoy en duelo y solo a mí me duele y los demás no existen. Entonces, sí quiero decirles o recordarles que los que están alrededor también existen. O sea, alrededor tengo familia, tengo hijos, tengo suegros, tengo cuñados que también están sintiendo la pérdida de mi ser querido. Entonces, esto que estamos hablando, si les pido que lo platiquen con ellos para que ellos sepan también, el enojo del duelo es no, parte normal del proceso y no está buscando quién se las haga, sino quién se las pague. Y esto es importante porque a veces tenemos actitudes donde me enojo, estallo con alguien y le tiro el golpe y él se lo toma muy personal y entonces empezamos a tener separaciones en las familias. Por eso es tan común que a la hora de un proceso de duelo, a la hora de la muerte de un ser querido, sobre todo de estas figuras principales, patriarca o una matriarca, empezamos a tener conflictos entre hermanos, entre hijos, y se vuelve todo un desastre y muchas familias empiezan a sufrir. Entonces, pongan un letrero. Siempre es algo que sugiero a algunos pacientes. Pongan un letrero que digan, de aquí a un año, todo se vale. De aquí a un año, nada es personal. O sea, te puedo insultar o me puedes insultar. Ay, dentro de un año lo revisamos y lo volvemos a platicar a ver si es cierto, porque es muy probable que no sea algo que me hiciste, sino que estoy buscando dónde poner este coraje que estoy sintiendo y el único lugar donde lo puedo poner es sobre ti y te lo llevaste puesto. Entonces, de aquí a un año, que es más o menos, o más bien es lo mínimo que dura el duelo, nada es personal. ¿Okay? Después, recuerden entonces, el duelo, la ira del duelo no está buscando quién se las haga, sino quién se las pague. Después podríamos seguir en el ejemplo del teléfono, pasamos a la tristeza.
¿sí? O sea, ya me enojé, ya pateé, ¿será posible? Alguien me metió la mano a la bolsa. Y entonces ya me doy cuenta que el teléfono ya está perdido y entro a la tristeza. Y lloro, ay, sí, mi teléfono, ahí estaban mis contactos y mis amigos, chala, chala. Esto nos pasa, es común que entremos en esta tristeza. La literatura de tanatología le llama depresión. Yo evito utilizar el nombre depresión porque la gente termina en el psiquiatra pensando que tiene una depresión clínica y lo que está teniendo es una reacción a algo que está sucediendo o algo, a menos que la persona tenga una depresión diagnosticada desde antes, lo que está sintiendo, que es tristeza, es normal, es parte del proceso. Y explicaba también esto, quiero que entiendan, tengo personas que han llegado a consulta porque sus parientes los trajeron porque los encontraron mal. Así me lo describen, ¿no? Mira, te traje a mi tía porque estaba mal. Resulta que no estaba mal, ¿no? O sea, está manifestando las cosas normales del duelo, ¿no? Se le murió la madre, se le murió el hijo, y es normal que esté triste, entonces no está mal, es parte del proceso de duelo, ¿ok? Entonces, la tristeza del duelo, pues hay que dejarla fluir, ¿sí? A veces tenemos ideas de no querer demostrarla, de que no querer llorar, para que los demás no se preocupen, para que no me vean mal, pero en realidad lo que tenemos que hacer es a veces darnos el tiempo de llorar, ¿no? Darnos el tiempo de estar tristes, ser buenos con nosotros. Tengo que aprender a ser compasivo conmigo. Eh, el Señor que no se equivoca y nos ama tanto, nos dice que para amar al otro me tengo que amar a mí mismo, ¿no? Entonces dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tenerlo en cuenta porque para que yo sea compasiva con los demás, yo tengo que aprender a ser compasiva y paciente con mi proceso. Si yo no soy paciente con mi proceso, me va a costar mucho trabajo ser compasiva con las demás personas. Entonces, eh, me tengo que permitir llorar, me tengo que permitir expresar estas emociones que no le va a hacer daño a mis seres queridos. A veces, al contrario, les va a hacer bien. O sea, también esto es curioso porque de repente yo me pongo a llorar o no me quiero poner a llorar para que los demás no se pongan a llorar cuando llorar es lo que también a ellos les hace falta, ¿sí? A veces las personas que están alrededor de mí no pueden llorar porque tienen miedo de que yo me ponga mal, entre paréntesis, ¿no? Y entonces todo el mundo se está tragando las emociones y a nadie le está haciendo bien, al contrario, porque entonces sí podemos, por esa presión que estamos sintiendo, sí podemos entrar en una depresión que no necesitamos. Llorar parte de lo que corresponde. La siguiente etapa que Kubler-Ross nos ofrece es la negación, siguiendo el ejemplo del teléfono, es ese momento en que digo, no, señor, o sea, de verdad, si tú me apareces el teléfono, o sea, de verdad yo me voy a confesar todas las semanas, o sea, de verdad voy a ir a hacer el rosario, te prometo que ahora sí voy a hacer mi rosario, o sea, empiezo a negociar, o cuando recibimos un diagnóstico, hablamos con el doctor, le decimos, doctor, si usted me saca, le prometo que ahora sí voy a comer todo lo que usted me dice, ¿no? Y empezamos a tratar de negociar. Es una etapa que Kubler-Ross considera, no todo el mundo la pasa, pero es una parte, parte de este proceso que pasamos, ¿no? Y finalmente llegamos a la aceptación. Y la aceptación del duelo es una aceptación que tiene vida. Es una aceptación que dice, bueno, ok, o sea, esto pasó, pero sigo. O sea, en el caso del teléfono, pues sí, ya perdí el teléfono. Bueno, pues ahora toca que tengo que ir a Telcel y renovar mi teléfono, ¿no? Bloquear el teléfono que se perdió y sacar uno nuevo. Si no existiera esa aceptación y fuera una resignación con la que se confunde mucho, la resignación es una emoción que no tiene vida, se queda, se estaciona y dice, "Ah, pues ya que, y me quedo en esta, me estaciono. En cambio, la aceptación hace que yo continúe, que yo me mueva, que yo continúe en la vida, ¿sí? Bueno, entonces,
pues eso estas son las etapas del duelo que pasamos. Normalmente, en casi todos los procesos de duelo, el proceso de duelo se pasa ante cualquier pérdida y por esto podemos pensar en un diagnóstico, no sé, como un cáncer, en la muerte de un ser querido, en un cambio de casa, en la pérdida de un trabajo, etcétera, etcétera. Todo esto es general. Sí, nada más quería mencionárselos para que supiéramos, porque pues cuando hemos perdido un ser querido hace poquitos meses, pues estamos atorados todavía dentro de este proceso y la mayoría de las personas llegan a consulta pensando, ya me quedé loco. O sea, la gente llega literalmente diciéndome, ya estoy deschavetado, ya se me fue todo, no, o sea, no estoy, no le atino a nada, de verdad, yo estoy loco. Y no, o sea, regresando a estas buenas noticias, la buena noticia es, no estás loco, no estás loca, estás en duelo y es normal que tu proceso esté así, o sea, que estés todo complicado. Como dije, las etapas van y vienen, o sea, hoy estoy en la ira, mañana estoy en la tristeza, pasado mañana estoy en la aceptación y voy de regreso, o en el mismo día paso varias veces estas etapas y esto es totalmente normal. ¿Ok? Entonces, estas son las etapas que tenemos que pasar. Y sí me gustaría que piensen, tengan ustedes un momentito y reflexionen en qué etapa se estacionan más, en qué etapa se encuentran hoy y en qué etapa te estacionas más, ¿no? Porque a veces, pues eso, te estacionas en alguna etapa, ¿no? A veces la ira es la etapa normalmente me quedo y me quedo enojado por mucho tiempo, este, y a veces no, o sea, a veces hay otras etapas, por ejemplo, estoy en la tristeza, hay personas que se quedan estacionados en la tristeza y no pueden salir de ahí. Entonces, a ver, entonces, piensen un ratito en dónde normalmente se estaciona. Bueno, vamos a hablar acerca de la Navidad, que es para lo que estamos aquí. Estamos aquí para hablar de esta primera Navidad o estas primeras Navidades o estas primeras celebraciones después de la muerte de mi ser querido que hacen que yo empiece eh, pues a entrar en pánico. Muchas personas a la hora de una celebración, de un cumpleaños, a la hora de la Navidad, dicen, yo no voy a salir, yo no me voy a asomar a una fiesta, yo no quiero fiestas, este, y bueno, es totalmente respetable. Aquí tenemos que ir sintiendo cómo estamos nosotros eh, y también ir dándonos cuenta qué es lo que está pasando dentro de mí. Vuelvo a decir, es importante, el proceso de duelo es un proceso que se pasa con amor. De hecho, ese es el lema del instituto, ¿no? Amor omnia vincit, el amor lo puede todo. Ese es el lema, porque todos los procesos en la vida se deberían de pasar con amor, o se pasan, la mejor manera de pasarlos es con amor, y definitivamente el amor empieza conmigo. Entonces, cuando yo estoy pasando en un proceso de duelo, tengo que centrarme a empezar a cuidarme a mí. Como les dije hace rato, para que yo sea paciente con el otro, tengo que ser paciente conmigo. Entonces, tengo que empezar con el autocuidado y tengo que comer bien, tengo que dormir bien. El dormir, por ejemplo, 6 horas es lo mínimo que debo de dormir todas las noches. Si no duermo 6 horas, si pasan 2, 3 días, 4 días, yo no estoy durmiendo lo suficiente, mi cerebro va a empezar a entrar en problemas, ¿sí? O sea, entonces, si de por sí ya tengo una carga emocional encima, pues yo creo que una buena idea es empezar a ayudar a mi cuerpo a que se sienta mejor, a que tenga más herramientas para defenderse de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo, ¿no? O sea, el duelo genera estrés, mi cerebro se llena de cortisol y entonces yo necesito ayudar a mi cerebro para que se mantenga mejor, lo mejor posible, ¿ok? Este, entonces, bueno, les decía, comer bien, eso es importante. Muchas veces cuando estamos en el duelo y estamos en la tristeza o estamos en la depresión, no tengo ganas de comer.
Entonces, bueno, hay que tratar de levantarse a comer cosas poquitos y poquitos si quieren, hasta tomarse una bebida como un Ensure o algo así para que tenga, o un licuado, prepárense un licuado, lo que no se sienten a comer un plato de sopa, traten de comer algo que les va a nutrir, porque su cuerpo, aunque ustedes no tengan ganas de mascar y no tengan ganas de sentarse en la mesa con todo el mundo, su cuerpo requiere la nutrición. Si su cuerpo no tiene esta nutrición, pues también se va a desgastar extra, además de lo que ya está sintiendo. Vuelvo a decir, si de por sí el cuerpo ya está sufriendo, porque la herida emocional es también una herida física, se siente en el cuerpo, pues lo que tengo que hacer es ayudar a mi cuerpo a que se sienta mejor. Si estoy en una situación de estrés, lo que tengo que hacer es hacer todo lo posible para que mi cuerpo se sienta de la mejor manera para que podamos sobrepasar esta situación. ¿Ok? Y entonces, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio es algo también que le recomiendo a todos los pacientes. Hacer ejercicio, salir a caminar, 45 minutos de caminata me ayudan con una depresión pequeña. Entonces, entre que ustedes se tomen el tafil que la comadre les va a dar, que salgan a comer, salgan a caminar, yo prefiero que salgan a caminar. ¿Ok? Si también salir a comer con las amigas, también eso es bueno porque va a generar oxitocina y eso les va a ayudar a salir de la depresión. Pero bueno, estábamos hablando de la caminata. Salgan a caminar. 45 minutos de caminata ayuda a que las personas salgan de una depresión menor. ¿Ok? Entonces, eh, así tenemos que tener ese, o sea, primero tengo que tener ese autocuidado. Si yo empiezo conmigo y me empiezo a cuidar y empiezo a tratarme con compasión, es mucho más fácil que yo pueda ser bueno con mis seres queridos y yo pueda ayudarles a tener, yo pueda estar pendiente de ellos y yo pueda verificar que ellos están bien, ¿no? Es importante que yo me cuide para poder cuidar a los demás. Viendo, o sea, teniendo en cuenta esto, cuidarme, ponerme a mí de primero, pareciera que es algo egoísta, pero en realidad no lo es, porque es la única manera donde yo voy a poder estar aquí para poder ayudar a los demás. Ah, bueno, también o sea, les decía yo hace un momento, les recuerdo, tengo que tener en cuenta que los seres que están alrededor de mí también están en duelo, aunque la vista está puesta sobre mí, mi vista está puesta sobre lo que yo estoy sintiendo, tengo que tener en cuenta que mis seres queridos están sufriendo también los estragos del duelo y también tengo que tratar de ser buenos, pero empezando conmigo para podérselos dar ahí. Les decía yo hace un momento, una de las tentaciones, y vamos a hablar en este modo espiritual, aprovechándonos que estamos hablando, que nos estamos dirigiendo a ayudar a la iglesia del Padre Manlio, y la mayoría de los presentes hoy van a ser católicos, vamos a hablar de esta tentación. Les voy a explicar esto hasta para los no católicos. La verdad es que San Ignacio de Loyola tiene un método muy lindo, que es muy psicológico, es muy cognitivo-conductual. A mí me gusta explicárselo muy bien a todos los pacientes católicos y no católicos porque se entiende muy clarito y tenemos que poner atención. Y una de las tentaciones va a ser que yo me separe de todo el mundo. ¿Sí? San Ignacio de Loyola dice que tenemos dos voces, ¿sí? La voz de la inspiración y la voz de la tentación. Cuando los niños están chiquititos, les explicamos hay un angelito bueno y un angelito malo. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las intenciones de los dos. La intención del angelito bueno, obviamente, es que yo esté bien, que yo esté tranquila, que yo esté en paz. Y la intención del angelito malo es que yo esté muy mal. ¿Sí? Entonces, el angelito malo me está diciendo en el oído, no, 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 ¿sabes qué? Nadie entiende tu duelo. O sea, nadie sabe lo que tú estás pasando, no, es que ellos no perdieron lo que tú perdiste. Lo cual de alguna manera es cierto, porque ningún duelo es igual. O sea, pero los demás también están sintiendo, ¿sí? Y se me viene ahorita a la mente el recuerdo de una familia que estaban muy enojados. El marido me trajo a la esposa a consulta porque la esposa no paraba de llorar, ¿no? La esposa no paraba de llorar y el otro estaba desesperado porque ella no paraba de llorar y entonces ya le estaba molesto con ella.
sea, lo que él estaba estacionado les decía yo hace un rato que a veces nos estacionamos en una etapa, estaba estacionado en la etapa del enojo. Y así llegó a consulta y me la quiso dejar en la oficina, así, ahí te la dejo. Le dije, no, 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 entre usted también. Entonces ya entraron y ya platicamos entre los tres. Y entonces él se expresó en ese tono, o sea, que ella no para de llorar, estaba desesperada. Y siguiendo la idea de este angelito bueno y angelito malo, el angelito malo le estaba diciendo a él, o sea, ella no tiene fin y a ella no le importa lo que tú estás sintiendo y no vamos a salir de aquí. Y a ella no paraba de llorar, ella me explicaba, es que a él no le importa, es que se había muerto su hija y me decía, es que a él no le importa, se parece que no se murió nadie y a él no le está doliendo y me está gritando y está enojado. Recuerden eso que les dije hace un momento, las etapas del duelo, la ira, de hecho, la ira y la tristeza son dos monedas, son dos caras de la misma moneda y la moneda es el dolor. O sea, cuando veas a una persona que está muy enojado, estamos en este proceso de duelo y está muy enojado, no necesariamente es que no le está doliendo, al contrario, que ese era el caso que estaba sucediendo en este momento, en esta familia. ¿Sí? El señor estaba muy enojado porque tenía mucho dolor y la manera que expresaba él el dolor era en el enojo y la manera que expresaba ella el dolor era en la tristeza. Entonces estaban chocando y esta vocecita les estaba diciendo al uno al otro que no se estaban entendiendo y literalmente eso estaba pasando. Entonces, recuerden esto, la tentación siempre va a querer que yo me separe. Y esa vocecita fastidiosa en mi oído va a querer que yo deje a mis parientes, que no comparta con ellos nada, que yo me aleje, que no les diga nada, etcétera, etcétera. Y piensen en esto, muy sencillo. ¿A qué oveja ataca el lobo? A la que está solita. La que está en la manada es menos vulnerable. Entonces, cuando estamos hablando de procesos de duelo, a veces tenemos personas que tienen muy malas ideas, como llegar hasta el suicidio incluso, ¿sí? Y están apartadas. O sea, aquí esta vocecita en su cabeza les va diciendo, aléjate, vete, no, no, no te entienden, no te quieren, a nadie le importas, nadie sabe, y empiezan a alejarnos, ¿no? En cambio, por el otro lado, la vocecita que sí tengo que estar escuchando me dice, quédate, o sea, aguanta, ten fe, o sea, ten esperanza, quédate allá, eres muy amada, tu familia te quiere, están contigo, apapáchalos, cuídalos, porque ellos también están sufriendo. Entonces, San Ignacio nos dice dos, o sea, más bien, tiene 14 reglas de discernimiento, pero nos da señales muy claras aquí. El angelito malo siempre me va a venir a decir que yo me aparte de mis seres queridos y el angelito bueno siempre me va a decir que yo me quede ahí. Entonces, escuchemos siempre, busquemos esta parte donde, pues sí, tengo que aceptar que estoy en duelo. Y de hecho, es algo que muy recomendable, incluso neurológicamente, cuando me doy cuenta que estoy en la ira y ya regañoteé a todos mis parientes y ya le grité hasta al perro pateé, de repente respiro, estoy en duelo, me tengo que decir a mí misma, estoy en duelo, no pasa nada, estoy en duelo. Y entonces, cuando yo me menciono a mí misma que estoy en duelo, el mecanismo de acción que me va a meter en problemas se desactiva. Si yo me digo estoy en duelo, es como reconocer que estoy dentro de este proceso complicado y empezar a ser buena conmigo y tenerme paciencia y entonces se desactiva un poquito. Entonces, vayan mencionándose varias veces cuando se encuentren en la tristeza, trátense con cariño y digan, estoy en duelo, me merezco hoy quedarme en mi cama y estar, pues, no sé, estar conmigo. A veces tengo que estar conmigo. Cuando estamos en el duelo, de repente tenemos a todo el mundo encima, nuestras amigas están encima de nosotras también preocupadas, pensando porque que yo no me vaya a quedar sola, que yo no vaya a hacer esto. Y a veces lo que queda, lo que toca es que nos callemos todos y que nos quedemos ahí, quietecitos, ¿no? Este,
porque a veces me toca estar en ese estado de paz que me va a permitir sentir lo que está sucediendo y me va a permitir crecer con esto que está sucediendo. El duelo es un proceso que nos lleva al crecimiento. El duelo es un proceso que nos lleva al crecimiento y a la maduración. Si lo llevo bien, cuando yo salga del proceso de duelo, de la pérdida de mi ser querido, de mi mamá, de mi esposo, de mis hijos, de quien quiera que yo haya perdido, si salgo bien, si yo me muevo correctamente, cuando yo llegue al otro lado voy a salir más resiliente, más fuerte, con más experiencia, más madura emocionalmente. Y eso es a donde yo realmente quisiera llegar. Entonces, eh, otra cosa que pienso en el duelo es que la gente a veces no quiere soltar el dolor porque cree que va a olvidar a su ser querido. No lo quiero soltar, ¿por qué lo voy a soltar? Porque yo quiero mucho a esta persona que se fue y si lo suelto es como que lo estuviera traicionando o es como que lo fuera yo a olvidar y no lo quiero olvidar. Y entiendan esto, el proceso de duelo es un proceso que tengo que pasar y el final del proceso es la resignificación de ese amor que tengo. O sea, piensen en esto, el dolor que tengo viene del amor que tengo, que no tenía, del amor que aún tengo. Y eso es correcto porque el amor es algo que no va a desaparecer. El amor es algo, si el amor es amor de verdad, el amor es algo que siempre va a estar conmigo, nunca va a desaparecer. Entonces, piensen también en que sus seres queridos quieren que ustedes estén bien. O sea, yo pienso en mi mamá y mi mamá quisiera que yo estuviera bien, que mi hija estuviera bien, que mi papá estuviera bien. No creo, no me imagino a mi mamá pensando, ay no, que sufran mucho para que me extrañen mucho o que me extrañen mucho para que sufran mucho. No creo que mi mamá quiera eso. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que pensar que el proceso de duelo, el final del proceso de duelo es que hoy estoy platicando con ustedes acerca de mi mamá, 10 años después de la muerte de mi mamá, y no estoy llorando, y mi mamá no le ha olvidado, y cada año hago esta plática en honor a ella, porque ella sigue presente. O sea, no me he olvidado de ella, en ningún momento la saqué de mi vida, para nada, al contrario, la tengo integrada perfecto. Entonces, el final del duelo es ese punto en donde reintegro, resignifico y coloco a la persona en un modo, en un lugar diferente. Ayer tuve el gusto de estar en la boda de una sobrina, este, y, o sea, para mí fue precioso porque el marido de mi hermana falleció hace unos años y me encantó porque estaba en la mesa y en la mesa había una foto de él en su lugar, en su silla. Y y le doy gracias a Dios porque bueno, para empezar, o sea, lo primero que entré y cuando yo llegué no había mucha gente, entonces tuve chance de ver todo el arreglo de las mesas y todo. Ver esa foto ahí fue algo muy significativo. Una, que me están escuchando porque siempre platico con ellas y siempre, sobre todo la muerte de él fue muy fuerte para nosotros, ¿no? Una persona muy, muy, muy querida y y yo espero que papá Dios también lo tenga en el cielo, también me la paso pidiendo por él. Pero llegar a la boda y encontrarme en la mesa esa foto en su lugar, en la silla, se me hizo una cosa más hermosa. Y eso es justo lo que quiero que hagamos ¿para qué hacemos esta charla? Porque quiero que pasen la Navidad integrando a sus seres queridos a la Navidad y no sacándolos de ella. Una de las tentaciones es no lo mencionen, porque si lo mencionan, todo el mundo se va a poner mal. Y realmente la recomendación es eso que hicieron ellas, o sea, poner la mesa. Digo, no necesariamente tienes que poner la foto, pero sí sí podemos tener, por ejemplo, en este primer año, tal vez, que es la muerte de esta persona tan especial, tan querida, con la que pasamos tantos años, en este primer año podemos sentarnos y decir, ¿qué te acuerdas de él? ¿Qué te acuerdas de ella? Vamos a recordarlos. Y hagamos 1 hora, 20 minutos de anécdotas, porque esta persona no se fue, está con nosotros. Y porque
las siguientes generaciones, yo quisiera que mis nietos conocieran a mi mamá a través de las anécdotas que contamos de ella, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos a nuestro ser querido de la historia, pues ahora sí va a desaparecer. Y ese no es el punto. Yo quiero que esté adentro, yo quiero que podamos compartir con él. Entonces, yo creo que es muy sano, es muy bueno que podamos incluir a nuestros seres queridos en esta Navidad. Eh, También hablábamos en las charlas que tuvimos presenciales en estos días pasados, hablábamos, este, obviamente también hay que pedir por ellos, eso es algo que tenemos que pedir. Les decía yo que teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros éramos católicos, también les decía, es importante que aprendamos como católicos y como cualquier religión, pero como nosotros católicos, que pensemos qué dice la Iglesia Católica acerca de la muerte. ¿Qué dice la iglesia acerca de la muerte? ¿Qué dice Dios acerca de la muerte? Porque como personas con una religión tan hermosa, tenemos que pensar que la muerte no es el final y nuestros seres queridos no se han ido aún, o sea, es más, podría decirles que no están muertos o están vivos en otro lado, no están aquí conmigo, literalmente. Y tenemos una conciencia en la Iglesia Católica de estos tres niveles de iglesia, la iglesia triunfante, la purgante y la militante, que somos los que estamos aquí en la lucha y en el llanto y en el sufrimiento, que, y tenemos que tener la conciencia de que interactuamos con ellos. Ellos piden por nosotros y nosotros pedimos por ellos. Nuestros seres queridos que están en el cielo o que van rumbo al cielo, ellos tienen la capacidad de también estar interactuando con nosotros, haciendo oración por nosotros, pidiendo para que nosotros estemos bien. Y nosotros pedir por ellos para que ellos lleguen más rápido a la presencia del Señor, si no es que ya están ahí, ¿sí? Pero para poder tener esa conciencia, tenemos que, pues eso, prepararnos, educarnos. Les decía, el sábado les decía en la charla, agarremos el catecismo, ¿no? No solamente el compendio que nos hizo Juan Pablo II, sino el gordote, y busquemos acerca de estos temas, porque realmente, si yo conozco mi fe, es mucho más fácil que yo viva esta situación a que yo la viva sin fe, ¿no? Y les decía, la verdad es que en 20 años de tanatología, sí les puedo decir que el cielo existe, que sí puedo asegurarles ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí quiero que piensen, vamos a pensar en maneras creativas para traer a nuestro ser querido a la mesa de la Navidad, a la celebración de la Navidad con mi familia. Y piensen en esto, vuelvo a repetir para que no se, para que quede claro. La tentación va a querer que yo me aparte, que yo no esté en comunidad, que yo me aleje, que yo no esté compartiendo con nadie, porque la tentación me quiere sola, ¿sí? El objetivo de la tentación es que yo me deprima, es que yo esté mal. Y el objetivo de la inspiración es que yo haga el esfuerzo, es que me va a costar trabajo, pero que yo haga el esfuerzo para que yo la pase con mi familia, para que compartamos juntos, para que nos acompañemos unos a otros. Mi trabajo sería mucho más fácil si las familias se aprendieran a acompañar unos a otros. Las personas van a tanatología para que nosotros los tanatólogos acompañemos porque no tienen la posibilidad de ser acompañados por sus familiares, porque no hay capacidad de empatía, porque ellos no se están atendiendo a sí mismos y entonces quieren que las personas pasen rápido por su duelo, qué sé yo. Por diferentes motivos, a veces la familia no me puede acompañar. Y sí es importante que aprendamos a acompañarnos. Y los que somos más grandes, que enseñemos a los más jóvenes a acompañar a los demás, ¿sí? Que enseñemos a los más jóvenes a estar pendiente de los demás y pendiente de lo que ellos van sintiendo comparado y cuidando lo que yo siento también. O sea, recuerden esto, para que yo pueda ayudar a los demás, yo tengo que cuidarme a mí primero. Tengo que priorizar mi cuidado, mi dormir, mi comer, mi hacer mi oración.
Otra cosa que es muy importante en este proceso, que nos puede ayudar muchísimo, es en hacer oración, es hacer meditación. Meditar siempre nos va a ayudar. Respirar, hacer pequeños ejercicios de atención plena que me gustan mucho. Ejercicios básicos, o sea, ejercicios muy, más que básicos, sencillos y cotidianos que podemos hacer. Siempre les he dicho, cuando estamos en el proceso de duelo, el ruido en nuestra cabeza es muy fuerte, ¿no? Hay mucho ruido. El otro día me acordaba que tuve una paciente que llegó muy asustada porque, como estaba en duelo, acaba de fallecer su marido, iba manejando sin atención en lo absoluto y se voló un alto. Se voló el alto y gracias a Dios no pasó nada. Pues llegó a la oficina desesperada y llorando porque en el carro venían sus hijos, ¿no? Entonces, cuando el dolor es muy fuerte, hay mucho ruido en nuestra cabeza y a veces pues no estamos poniendo atención. Entonces, hacer pequeños ejercicios de atención nos ayuda. Y por ejercicios de atención me refiero, o sea, tratemos, por ejemplo, métanse a bañar y dense esos 5 minutos, 10 minutos que tardan bañándose a hacer este ejercicio de atención. Pongan atención a todas las sensaciones. Sientan la regadera, las gotitas, la temperatura del agua, el olor del jabón, la sensación, la textura del jabón, la textura de tu piel. Respira, respira. O sea, cuando hacemos ejercicios así y pones atención a lo que está pasando, tu cerebro se va ajustando y va empezando a poner atención a todo lo demás. Entonces, el dolor que estás sintiendo ya no va a inundar toda tu mente y vas a tener acceso a todo el resto de cosas que están pasando. ¿Sí? O sea, ejercicios tan básicos como este mismo que te digo en la regadora lo pueden hacer en los platos. Estoy lavando los platos y estoy lavando los platos. Porque piensen, como mujeres, por ejemplo, los hombres tal vez no tienen tanto problema, pero las mujeres estamos en la comida, los platos, hay que ir a buscar a los hijos, hay que hacer esto, hay que hacer, estamos en miles de cosas al mismo tiempo y no estamos poniendo atención a una sola cosa. Entonces, el cerebro necesita que yo le dé esa pausa. Esa pausa me va a dar más libertad a la hora de estar procesando mis emociones. La pausa hace que mis emociones se procesen mejor. Entonces, podemos respirar y lavar platos y poner atención al plato que estoy lavando, al jabón, a la temperatura del agua. Pon atención por 5 minutos a algo que estás haciendo y eso te va a ayudar muchísimo en este proceso. Haz el rosario, haz tu rosario con atención. Pon atención en la textura de las cuentas de tu rosario, en la oración que estás haciendo, como deberíamos de hacer el rosario. La atención al misterio que estás rezando, etcétera, etcétera. Pon atención. No estés en el rosario y en 20 cosas más. En esa, o vea al Santísimo, que he dicho también, o sea, les decía yo, no se pasa, el duelo con Dios y el duelo sin Dios es muy diferente. Entonces, imagínate llegar al Santísimo y le estás diciendo, Señor, me duele esto, me duele lo otro, y no te callas, y no te callas. Y luego la gente me dice, pues que a mí el Santísimo, el Señor nunca me habla. Y yo, pues porque no lo dejas hablar, porque estás habluteando, estás bla, 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 y no permites que el Señor también te hable. Permítele, ve al Santísimo con el Señor. Ve al Santísimo y quédate ahí y reza, pero también dale un minuto de silencio, o dos, o tres, o cinco, para que puedas sentir la paz que Dios te quiere regalar. Les agradezco que hayan atendido esta plática. Espero que les sirva a ustedes. Como dije, la vamos a tener en nuestro canal de YouTube y la idea es que se la pasen ustedes a las personas que las necesitan, porque finalmente, pues eso, durante el año, pues muchas personas se van y muchos llegamos a esta fecha de la Navidad y a cualquiera otra de las demás celebraciones con esta duda de qué está pasando. Estoy a sus órdenes siempre, siempre. Este, entonces, pues eso, les agradezco que hayan venido y si pueden, como les comenté, esta charla en honor a mi mamá la hacemos en donación y si hay la posibilidad de hacer algún donativo, les dejamos la cuenta
en la página donde recibieron la información, debe de estar una liga a un money pool que va a ir, todo ese dinero que se junte, lo que sea que se junte, va a ir a la construcción de la iglesia, la cuasi parroquia del Inmaculado Corazón de María en Ciudad Cauquel, aquí en la ciudad de Mérida. Entonces, les agradezco que estén aquí y pues que estén muy bien.